Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él les dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué tremendo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y agrega, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Extraordinario. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias por este tiempo que tú nos permitirás tener tu palabra para nuestra vida. Yo te ruego, abre nuestra mente, prepara nuestro corazón para que podamos entender a cabalidad lo que tu palabra nos enseña. Hoy más que nunca, Señor, cada uno de nosotros necesita una instrucción directa para comprender quiénes somos y lo que debemos ser en ti. Gracias por lo que hoy nos hablarás y nos enseñarás. Yo te pido que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, se mueva en este lugar, abriendo la mente y corazón de tu pueblo y ministrando sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy hablaremos y usaremos como título de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? De muerte a vida. ¿Sabe? Es muy importante que pongamos mucha atención en lo que por supuesto hoy aprenderemos. Los tres primeros versículos del capítulo 2, lo que acabamos de leer,
encierran una riqueza doctrinal sobre el estado del hombre caído y al mismo tiempo las fuerzas que por supuesto operan en este mundo. Y son muy necesarios, y digo así, para la comprensión del plan de salvación. O sea, nosotros tenemos que tener claro quiénes somos y qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esto es igual como un diagnóstico exacto de una enfermedad. ¿Para qué? Para que el doctor pueda intervenir, para que el cirujano pueda hacer la intervención correcta que dará, por supuesto, esperanza y vida al paciente. Cuando nosotros terminamos el capítulo 1, cuando hablábamos, Pablo nos remarcó la extraordinaria potencia de la fuerza de Dios al levantar a Cristo de entre los muertos, colocándolo a sí mismo a su diestra como Señor absoluto sobre toda autoridad conocida y desconocida, sobre toda autoridad del universo. Ahora, en este capítulo vemos al mismo Dios por una obra de gracia que no depende para nada de méritos humanos, dándonos ahora vida juntamente con Cristo. A una generación, y lo llamo de esta forma, a una generación de hombres que antes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Entonces, la potencia de la resurrección, aquí, la resurrección de Cristo, se extiende generando nueva vida espiritual en las vastas multitudes de hombres y mujeres que se unen a Cristo por la fe. O sea, todo hombre, toda mujer que se une a Cristo por la fe recibe esa resurrección de vida. Y como usted y yo estábamos antes, digo antes, y yo doy gracias a Dios por eso, antes estábamos muertos en delitos y pecados, hoy hemos pasado de muerte a vida. Esa es la palabra de Dios. Pero tenemos que conocer y tenemos que entender entonces estos dos puntos que acabo de mencionar anteriormente. El estado del hombre caído. ¿Cuál es el estado del hombre caído? El versículo 1 lo muestra, por supuesto, de este capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo aquí? Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para nuestra vida. Aunque los cristianos, por supuesto, ahora tienen vida, nunca debemos olvidar de dónde veníamos, quiénes éramos. Usted ahora no se puede florear, como dice alguien por ahí, y dice, y ahora Dios, mire cómo soy yo, mire lo que soy, como si siempre hubiera sido así. Entonces, nosotros estábamos, y podríamos decir en plural, estábamos muertos en delitos y pecados. Hay muchas clases de vida, y eso lo sabemos, por supuesto, los que recordamos un poco lo que nos enseñaban en el colegio. Está la vida vegetal, la vida animal, la vida mental, la vida moral, la vida espiritual. Podemos agregar muchas más, pero con eso creo que usted me entiende. O sea, un ser puede estar vivo en un sentido, pero muerto en otro. Estar espiritualmente muertos, escuche bien, no significa que estemos físicamente muertos, o socialmente muertos, o psicológicamente muertos. Sin embargo, es una muerte real. No en un sentido moral ni mental, sino en un sentido espiritual. La Biblia entonces usa muchas imágenes diferentes para describir el estado del hombre inconverso, diciendo que de alguna manera el hombre es un ciego,
que el hombre es un esclavo del pecado, que el hombre es un enfermo. Hay citas bíblicas que hablan de eso, que el hombre es un perdido. Incluso agrega que es un extranjero, que es un desconocido, que es un forastero. Entonces este estado descrito como muerte espiritual no quiere decir que estos muertos hayan perdido toda responsabilidad moral, ni mucho menos que sean incapaces de responder, ¿cómo llamarle?, afirmativamente el llamamiento del evangelio. Esto significa que siempre que estas personas acepten humildemente la ayuda del Espíritu Santo, podrán entonces volver a la vida. El versículo 1 declara que los gentiles estaban muertos en sus ofensas, en sus pecados, y el original señala el instrumento que produjo el mal. En realidad, el término traducido por ofensas o delitos es paraptoma, que es el lenguaje que se utilizó allí. Y eso describe en realidad el tropiezo del hombre que cayó por el camino, se tropezó, cayó, lo da a entender de esa manera. Y eso habla entonces de que lamentablemente el hombre está ofendiendo a Dios. Cuando habla de pecados, que es amartía, enfatiza errar el blanco, lo cual da a entender que el hombre tiene que, de alguna manera, tiene una recomendación o tiene una tarea especial dada por Dios en la cual ha errado. O sea, el hombre ha pecado porque Dios le dio una tarea y no la ha cumplido. ¿Me siguen eso? Ambos términos, ofensas, pecados, señalan, por supuesto, la separación del hombre de Dios, la única fuente de vida que es Dios. Entonces, cuando miramos esto, comenzamos a ver el triste camino de los pecadores. El triste camino de los pecadores. No creo que haya un pecador aquí, pero igual tengo que hablarlo, ¿no? ¿Habrá algún pecador aquí? Ok, estamos bien entonces. Ok. De acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es como dice, siendo llevado por todo lo que hacía el mundo, ¿ya? Conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, agrega Pablo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo, agrega, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en un tiempo nosotros vivimos en delitos y pecados. Yo culpable, ¿cierto? ¿Quién más es culpable de eso? En un tiempo vivíamos en delitos y pecados. ¿Y qué hacíamos? Seguíamos la corriente del mundo, influenciados por la corriente del mundo. Esa corriente del mundo es orquestada por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, así lo menciona Pablo, el cual todavía, por supuesto, muy activo entre todo lo que sucede en este mundo, se revela constantemente en contra de Dios. Y allí entonces opera Satanás, llevando a las multitudes que se transforman en hijos de desobediencia. Y aquí aparece este punto, ¿no? El yo, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros sueños, nuestros propósitos, todo lo nuestro, el yo, que una vez, por supuesto, anduvo, que se le llama a ese yo el viejo hombre o la vieja mujer, para no dejarla fuera a usted. Pero ese yo, cuando usted vino a Cristo, ese yo quedó crucificado.
crucificado juntamente con Jesús en el momento de su conversión. O sea, usted ya no vive usted, sino que Pablo, como dice en un momento, dice: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, estamos hablando de que ese yo quedó crucificado. Entonces la naturaleza pecaminosa heredada de Adán influyó en ese viejo hombre, pero el sistema mundial y Satanás también influyó en el hombre. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está constantemente tratando de influir en nosotros, de llevarnos a tomar decisiones de acuerdo a lo que el mundo hace. Se podría decir entonces que la influencia del viejo hombre perdura en lo que el Nuevo Testamento le llama carne. La carne. Es increíble. Cuando Pablo dice y utiliza esa palabra, anduvisteis, significa, por supuesto, que debería ser diferente para aquellos que son ahora vivificados por Jesucristo. O sea, nosotros anduvimos antes en la carne, en el pecado, en la maldad. Anduvimos, no andamos, anduvimos. O sea, ¿cómo puedo explicar esto? No sé si será el buen ejemplo o no. Un muerto se siente cómodo en su ataúd. Bueno, si está muerto. Pero si volviera a vivir de nuevo, instantáneamente se sentiría sofocado o incómodo en ese ataúd. ¿Me sigue? Habría un tremendo impulso de ese hombre de escapar del ataúd y dejarlo atrás. De la misma manera, cuando estábamos espiritualmente muertos, nos sentíamos cómodos en nuestros pecados. Cuando a usted le decía: no es bueno que hagas eso, sí, entretenido, se la pasó súper bien. La fiesta que tuvimos, terminamos como guaype. Disculpe que use esa frase, disculpe. Entonces nos sentíamos cómodos en nuestros pecados, pero habiendo vuelto a la vida, inmediatamente tratamos de zafarnos de eso. Satanás, hermano querido, no es el gobernante supremo, pero es un príncipe en el sentido de que los hombres y las mujeres malvadas lo han puesto por soberano de sus vidas y están completamente a la disposición de él para obedecerles. Usted y yo en otro tiempo también anduvimos por esos caminos, ¿no? ¿Cómo era usted? Usted era el alma de la fiesta. Si usted no iba, la fiesta no era buena. Oh, Dios. ¿Se ha fijado que antes antes, cuando querían fiesta, cuánto hay que poner? Oiga, qué increíble. Yo pago. Yo invito. O sea, todas esas cosas que hacíamos antes, ¿no? Anduvimos en esos caminos. Es decir, alguna vez estuvimos entre los hijos de desobediencia. Increíblemente, eso era comprobado por nuestra conducta, por la forma de vida que llevábamos, por la forma de vida en la cual estábamos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Abrazábamos los deseos de nuestra carne, que son principalmente perversiones de esos legítimos deseos de la naturaleza humana. Pero desde que nos convertimos al Señor, nosotros tenemos que recordar que hemos sido liberados y levantados de entre los muertos. O sea, ahora ya no estamos muertos, estamos vivos, no vivarachos, vivos. Es bueno, hermano querido, de pronto mirar de nuevo el abismo de donde Dios nos sacó. Recuerde que el salmista David decía que el Señor le traía el olor de la majada para que se recordara de dónde lo sacó el Señor, que era un campesino y lo puso como rey. Que no se le olvide. Ya
Y él también hablaba de eso, que constantemente uno tenía que recordar lo que el Señor había hecho. La pregunta sería aquí, ¿qué es ser hijos de desobediencia? Hijo de desobediencia es un hebraísmo utilizado bastante, o sea, es una forma de hablar muy usada en los hebreos y significa que el hijo participa en la vida del padre. Esto es como el término que nosotros usamos, si usted escucha por ahí, de tal palo, tal astilla. Es muy similar para que usted entienda más o menos. Así que ellos tenían un hebraísmo, nosotros tenemos un chilencismo. Chilenismo. Ahí sí, suena mejor, ¿no? Así que los secuaces de Satanás, lo voy a poner así, los secuaces de Satanás se caracterizaban por su desobediencia, que es la resistencia obstinada a la voluntad de Dios. O sea, resistían la voluntad de Dios. Mire esto, querían ser libres de la voluntad de Dios. Entonces el diablo los engañaba de tal manera que se valía de la desobediencia para imponer sobre ellos su yugo, para que la gente quedara presa de todas esas inmoralidades. Entonces, queriendo ser libres, se habían convertido en esclavos del diablo, uniendo su suerte a la de aquel que será echado en el lago de fuego junto con todos sus seguidores. O sea, piense por un momento en eso. Todos los seguidores de Satanás serán echados en el lago de fuego. Yo ni loco lo sigo. No sé usted. Ahora, cuando Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, él expresa de esa manera. Aquí es preciso fijarnos, por supuesto, en la frase por naturaleza. Nosotros no llegamos a ser pecadores porque hemos pecado. Quiero que entienda esto. Nosotros no somos pecadores porque hemos pecado. Porque la gente piensa que somos pecadores porque hemos pecado. ¿Me sigue? Si no me entiende, me levanta la mano. Yo se lo explico de nuevo. Sino que nosotros pecamos a causa de ser pecadores. Por eso dice, por naturaleza. O sea, usted y yo somos pecadores. Y como somos pecadores, por eso pecamos. No somos pecadores porque hemos pecado. Somos pecadores porque pecamos por naturaleza. Entonces aquí se echa por tierra inmediatamente cuando la gente dice, no, si soy una buena persona. Eres pecador. No, yo le hago el bien a todo. Eres pecador. Yo no le hago mal a nadie. Eres pecador. Por naturaleza somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron. O sea, la experiencia entonces nos enseña que esta misma verdad, por desagradable que sea, cuando los niños pequeños pronto manifiestan el egoísmo, es mío, la rebeldía, la envidia. Oiga, y les da los 5 minutos a los cabros chicos y que a la escoba. Y los papás ahora ya no tienen cómo controlarlo. O sea, antes no, la huasca, el palo, la varilla de mimbre, no sé, cualquier cosa. Ahora no, hermano. Y tú tomas al niño en brazos y tratas de calmarlo. Y el cabro chico te desarma todo, hasta la peluca te la saca. O sea, por naturaleza son rebeldes. La envidia, el egoísmo, la maldad. No me mire así. Es verdad. Ahora, usted como padre se pregunta entonces, ¿quién les enseñó a esos cabros chicos a hacer lo malo? ¿Quién le enseñó a ser malo? Oye, pero si este es más malo que el natre. ¿Quién les enseñó a ser malo? ¿Acaso usted le hizo un curso? Venga para acá, mijo, yo le voy a enseñar lo que es maldad. No, usted trata de enseñarle lo bueno y el cabro chico, ¿qué aprende? Lo malo. No lo aprende, es por naturaleza. Por naturaleza es rebelde, por naturaleza es envidioso, por naturaleza es egoísta, por naturaleza es malo. Y esa es nuestra naturaleza. Lo he enseñado un montón de veces y lo vuelvo a repetir para que a usted le quede muy grabado en su mente. ¿A usted le cuesta ser malo? No, pues.
porque su naturaleza lo jala. ¿A usted le cuesta ser bueno? Ya. Por naturaleza somos malos. Ahora, por la gracia de Dios, el mal y la culpabilidad haya una bendita rectificación, llamándolo así. O sea, en Cristo Jesús nosotros somos rectificados. ¿Ha escuchado esa palabra? Vamos a rectificar el motor, dicen. Hay que pulirlo para que quede bien y no filtre aceite, no se mete el agua, que sé yo, todo ese tipo de cosas. Para los mecánicos eso. Entonces hay que rectificar. ¿Qué va a rectificar? Lo que está mal. Y en Cristo nosotros recibimos nuestra rectificación porque Él es el postrer Adán. O sea, en Adán nosotros nacimos pecadores. En Cristo Jesús somos hechos santos. Entonces somos enlazados con Cristo Jesús y como creyentes, por supuesto, hallamos una nueva vida y somos justificados por Cristo. Ahora, para algunos creyentes es difícil comprender esto, porque los conceptos son a veces difíciles de entender, porque son contrastados completamente con el amor de Dios y la ira de Dios. Entonces, ¿cómo usted entiende? Dice, no, si Dios es amor, pero también es ira. Y ¿cómo lo conjugo esto? O sea, es como decir, mi papá es un amor, pero cuando se enoja... ¿Cómo contrasta usted eso? Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Usted lo conoce de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el otro versículo, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mira, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Trataré de explicarles esto. Estos dos versículos constituyen el cara y cruz, o como dice alguien por allí, lo positivo y negativo, la cara y la cruz de la moneda. Lo que se llama la ira de Dios es la reacción constante e inevitable de la justicia y la santidad de Dios frente al pecado. En cambio, el hombre, como ser salvable, es el objeto del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, quien había de sufrir, por supuesto, bajo la ira judicial de Dios. O sea, entienda esto. Jesús sufrió en el madero de la cruz con el fin de que el amor divino hallara libre curso frente al pecador. Por eso Jesús murió por todos nosotros. O sea, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, nosotros estaríamos condenados eternamente. Hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, nunca seríamos salvos. Entonces tenemos que introducirnos un poco y profundizar en los móviles del plan de redención, la misericordia y el amor. Esos son los móviles del plan de salvación. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira lo que dice Pablo. O sea, la maravilla de su amor y la infinita sabiduría de su plan resplandecen con gloria aumentada al sacar, por supuesto, a los suyos de las garras de Satanás. O sea, yo creo que usted nunca ha imaginado, ¿no?, que el Señor vino y lo rescató de las garras del diablo, porque ahí estábamos. El diablo nos tenía agarrados y no nos quería soltar de ninguna manera. Y ojalá no haya alguno que todavía esté agarrado ahí, ¿no?
Pero el Señor vino y nos rescató de las garras de Satanás que nos llevaba al infierno. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace aquí? Pablo contempla extasiado la maravilla del amor divino, el amor de Dios para con nosotros. Ese amor que brota inagotable del corazón del Creador. O sea, por su gran amor con que Él nos amó, como Pablo dice, un amor verdadero, un amor genuino, es decir, la entrega total que anula todo interés personal con el fin de satisfacer en lo profundo de nuestro corazón y del corazón de Dios. O sea, está en lo profundo el deseo de enriquecer de alguna manera al destinatario de dicho amor. Lo que Dios está haciendo, en otras palabras, está mostrando su amor hacia nosotros, que aunque no somos merecedores de Él, Él dice: si ustedes creen en mí, yo les doy todo mi amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 y 10 dice algo extraordinario. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mira lo que dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que aquí no podemos nosotros decir: yo amé al Señor, yo vine al Señor, yo, ya córtala con tu yo. Tú y yo no hemos hecho nada para esta salvación. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. O sea, del amor de Dios emana la misericordia. Y esa misericordia se relaciona muy estrechamente con la gracia de Dios. El amor es el móvil que pone en marcha, por supuesto, todo el plan de Dios. Y mientras que la misericordia es la actitud que Dios adopta frente al pecador en su deseo de bendecirle, pese al pecado que provoca la ira. Sin embargo, la misericordia no es simple, no es simple sombra del amor. Dios, dice Pablo, es rico en misericordia. O sea, Él se deleita en recibir a los rebeldes para que ahora sean sus hijos. Dios se deleita en recibirnos a nosotros como sus hijos. Cuando alguien dice allá afuera: no, que voy a ir yo a la iglesia y si soy re malo, soy malo, pero malo. El Señor se deleita recibiendo a esos rebeldes. Así que usted ni piense que usted está aquí porque era mejor que los otros. Mírese al espejo mejor. Usted y yo éramos rebeldes y Dios se deleitó cuando nos recibió a nosotros. ¿Me siguen eso? Ahora, miremos un poquito la relación del plan por medio de la resurrección, porque hablábamos también, y Pablo habló de la resurrección. Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice Pablo: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, hermano querido, aquí los muertos y los vivos, para subrayar por supuesto aún más el dramático cambio que tiene el creyente, el estado que cambia el creyente. Pablo entonces recuerda que los vivos de hoy eran los muertos por sus ofensas y pecados. Eran los muertos de ayer, como dice alguien por allí también. Entonces el propósito aquí es el de poner de relieve el móvil del amor. Entonces Él participó de nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida y resurrección.
Él murió, el justo murió por los pecadores, para que los pecadores fueran perdonados. Y Él resucitó de los muertos para que cada hombre y mujer que le recibe tenga vida eterna. Las palabras de Jesús cobran mucha más importancia ahora cuando leemos lo que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué dice ahí? Y el que cree en mí. Eso es para ti, para mí, para todos, ¿sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El viejo hombre entonces es crucificado y pasamos a ser nuevas criaturas, nuevas creaciones en Jesús. Y las cosas viejas, ¿qué sucede con ellas? Pasan y todas son hechas nuevas. Entonces usted, cuando le hablen por ahí a algún amigo, usted está hablando con el nuevo José. No, pues yo tengo casi igual. No, soy el nuevo José, la nueva María, la nueva. Usted es María, pues, ¿cómo se mete con la Eva? La nueva. Nadie quiere ser nueva aquí, a ver. La nueva Vero, la nueva Magdalena, escuche. Margarita. El nuevo Alejandro, el nuevo. Escuche bien esto. Veamos esto. Necesitamos entonces que de alguna manera el presente en nuestra vida sea diferente. Recuerde esto. Cuando Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, Él estaba hablando de no tan solo ese momento frente a Lázaro, sino también hablaba de toda la eternidad. La unión del creyente con Cristo al recibir esta nueva vida nos hace que un día muy cercano, muy lejano, participemos con Él en los lugares celestiales. Entonces la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. O sea, si yo muero y parto y me van a enterrar ahí al Parque Las Flores o donde sea, y a usted también muere y lo vamos a enterrar donde usted decidió ser enterrado, ok, lo vamos a ir a enterrar y vamos a llorar, pero tenemos la esperanza de que un día usted se va a levantar de entre los muertos, ok. Entonces la resurrección de Cristo es nuestra garantía. Yo no voy a estar allí eternamente. Yo voy a levantarme un día de entre los muertos, no porque yo pueda, sino porque Cristo resucitó. Y nos sentaremos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, quiero que entienda que esta es la posición actual del creyente. No es una posición futura, es la posición actual del creyente. Si usted se muere hoy, usted va a estar en los lugares celestiales con Cristo. Y si está vivo hoy, usted dice: un día estaré. Entonces tenemos un nuevo lugar para vivir. No somos los que moramos en la tierra. Dice que nuestra ciudadanía, Pablo dijo eso, nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Entonces, mirando esto y tratando de entender un poco más, yo sé que va a ser difícil que entendamos todo de una vez, pero usted tendrá la oportunidad de escuchar nuevamente el mensaje, y si algo le quedó medio, lo escucha de nuevo y al final dice: ¡uy, entendí! Eso me pasa a mí a veces, ¿no? Tengo que escuchar varias veces algo o leer varias veces algo para lograr entender, porque a veces no entendemos a buenas y a primera. Ok, ¿cuál es la finalidad del plan? De acuerdo a Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros. Siglos, o sea, ¿quién va a vivir más de un siglo?
Yo conozco gente sí que tiene más de un siglo, pero 108 años, 110 años, 109 años y por allí más o menos, y ya 115 años parece que hubo una persona que vivió longeva total. Pero ¿quién va a vivir más de un siglo? Y aquí dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, aquí no importa cuántos siglos pasen. Nosotros podemos que no vamos a estar más adelante si Dios se tarda en venir, y vendrán otros y ellos escucharán, y los siglos venideros y los siglos venideros, y después nosotros cuando nos levantemos todos juntos dice, oh, la cantidad de gente, Dios mío. Bueno, no me entiende, yo lo veo pero no lo entiende usted, todavía no. El plan de Dios, hermano querido, abarca muchas finalidades, muchas. Y su voluntad, por supuesto, para la totalidad de su creación se revestirá de innumerables aspectos. Y el versículo 7 declara que la gran obra de la gracia de Dios, al darnos vida juntamente con Cristo Jesús, lo que hace es elevarnos con Él a lugares celestiales. Y eso fue, por supuesto, para mostrar en el siglo venidero las extraordinarias riquezas de su gracia en benignidad o en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Ahora, no es solo que la iglesia glorificada servirá como muestra de estas maravillas, de lo que Dios promete, de la gracia que Dios de alguna manera ha provocado en nosotros y que nos ha redimido, que nos ha salvado de todos los demonios, del diablo y de todo el pecado, sino también que Dios desea tenerla como el objeto de su gracia por los siglos de los siglos, deleitándose en manifestar una benignidad especial a su favor. O sea, imaginémonos desde que la iglesia primitiva inició, ¿cuántos siglos han pasado? 20 siglos. Estamos en el siglo 21. Ya, 21 siglos. ¿Cuántos millones de cristianos han muerto con esta misma esperanza? Y puede que nosotros también partamos con esta misma esperanza. Y quedarán nuestros hijos, nuestros nietos con la misma esperanza. Y alguien dice, ¿y si no? ¿Qué no? Si Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Dios ha preparado todo este plan para salvación de la humanidad. Él desea que todo hombre proceda al arrepentimiento. Millones y millones de seres humanos han habitado este planeta Tierra, y millones de seres humanos han creído en Él. Así como también lamentablemente millones y millones se han perdido. Pero usted está aquí hoy y ha creído en Jesús. Y ahora usted debe aferrarse entonces a esa promesa de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Que aunque partamos del escenario de esta tierra, hay una promesa para usted y para mí, que estaremos un día en lugares celestiales. Pablo aquí utiliza un pronombre que es nosotros. Y aquí lo que hace es individualizar el trato cariñoso que recibirá cada persona salva. Yo me imagino, hermano querido, en el cielo cómo nos van a tratar. Si aquí nosotros con el amor de Dios entre comillas, ¿no? ¿Cierto? El amor de Dios entre comillas. Porque usted tiene el amor de Dios, pero a veces tiene problemas, situaciones, y viene a la portería, pasillos y qué sé yo, un poco enojado. Siéntese, hermano. Entonces, pero allá arriba con el amor de Dios, ¿cómo nos van a tratar, hermano querido? ¿Sabe que mi mente no da? Ya está saliendo humo de mi cabeza, porque no me da para imaginarme todo eso. Pero ahí está. El cariño, el afecto, el amor. Porque si Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, a un mundo pecaminoso como este, y envía a su Hijo por amor, imagínense cuando estemos arriba.
Ahora, colectivamente nosotros somos iglesia, pero no dejamos de ser personas. Hombres y mujeres salvos por la gracia de Dios, recibiendo por supuesto cada uno algo especial del amor del Padre. La frase los siglos venideros señala periodos futuros, como lo explicaba recién, y también habla de posteriores a la venida de Cristo, indicando también que hay una diversidad en el desarrollo del tiempo. O sea, hay una cantidad de cosas que Dios tiene planificadas en el tiempo. Entonces, durante tales siglos, Dios mostrará las extraordinarias riquezas de su gracia al derramar su infinita bondad sobre nosotros, que tenemos la dicha inefable, extraordinaria de estar en Cristo. Entonces vemos aquí la salvación, que es la fuente y al mismo tiempo que es su finalidad. De acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 8 y 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación, de todos los términos que las Escrituras emplean para ilustrar la obra de gracia de Dios a nuestro favor, la salvación es el más amplio de todos. ¿Por qué? Porque está abarcando a todos los demás. Mire esto, la metáfora supone que un estado anterior de perdición en lo que estábamos antes, como el hombre perdido, como el hombre en pecado, caído, es como el hombre que cayó al océano sin saber nadar, cuyas luchas desesperadas por mantenerse a flote solo sirven para hundirle más. Si el buen intento de otros por salvarle, disponiendo de alguna manera los medios necesarios, increíblemente en medio del mar puede que irremisiblemente ese hombre se pierda igual. Yo no sé si alguna vez ha tenido la experiencia terrible de tratar de salvar a alguien que se está ahogando. Es sumamente complejo. Se puede ahogar usted y el otro salir. Es sumamente complejo. Lo mejor es aturdirlo, porque si no lo aturde, usted lo hunde y al final usted pierde las fuerzas y se ahoga con él. Es complicado. Entonces, aquí tenemos que entender algo. Pablo ha descrito el estado de perdición espiritual del hombre natural, pero ahora, dirigiéndose por supuesto a creyentes, puede declarar de otra manera: por gracia habéis sido salvos. O sea, nos hallamos en Cristo por la fe. Por eso entonces hemos de llevar a cabo nuestra propia salvación con temor y temblor. O sea, ya tenemos la salvación, ahora nosotros debemos llevar esta salvación en nuestra vida con temor y temblor. No podemos desperdiciarla, no podemos desecharla, no podemos ignorarla. El Señor nos ha dado por gracia, no es un mérito nuestro. Esto no es que dice: no importa que la pierda, después la compro de nuevo. No. No se compra con nada, no se adquiere con nada. Usted puede pensar y dice: no, si yo soy salvo, no importa, pero no voy a ir a la iglesia en un buen tiempo. No, cuidado. Cuida tu salvación con temor y temblor. Dios te la ha dado por gracia, pero Él tiene sus normas y tiene sus reglas y tiene su forma en la cual nosotros debemos obedecer a Dios para que esa salvación sea una realidad. Entonces, si miramos aquí, debe haber la gracia de Dios que está la fe que debe existir en nosotros y están las obras.
Entonces el amor de Dios, ¿qué es lo que hace? Impulsa y provee una salvación completa para el hombre perdido, absolutamente completa. Y este movimiento de Dios hacia el hombre, sin que este hombre merezca absolutamente nada, porque es la gracia de Dios, es la gracia, el amor que se manifiesta como potencia salvadora para rescatar al hombre. Entonces el énfasis de este pasaje recae sobre la gracia de Dios. Pero la fe del hombre, esa fe arrepentida o ese hombre arrepentido que cree que tiene fe en Dios, ha de responder entonces con toda humildad a la gracia de Dios revelada en Cristo. Yo no puedo obligar a Dios que me salve. Usted no puede obligar a Dios que me salve o que lo salve. Así como no podemos hacer eso, entonces lo que debemos hacer es simplemente responder con total humildad a lo que el Señor nos ha dado. Agradecerle constantemente. La salvación es el don de Dios, la manifestación del amor divino. Pero la situación total se describe, por supuesto, en las palabras que Pablo dice: porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. La fe, hermano querido, tiene dos facetas principales: la percepción y la inteligencia del hombre, que reconoce primero la verdad de la palabra de Dios que le ha sido presentada. Entonces la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se trata de creer cualquier cosa, sino de reconocer el valor de la palabra divina que ha sido predicada, que ha sido ministrada. Sin embargo, muchas personas admiten la verdad del evangelio y aún así se pierden. Entonces dice: pero ¿cómo? Si aceptaron al Señor. ¿Ha escuchado usted esa frase? Pero si aceptó al Señor, ¿y cómo se perdió? Pero no es posible. El problema es que no es creer cualquier cosa. Usted debe creer en Jesús. No es la iglesia, no es el pastor, no es la misión, no, es Jesús. Entonces, ¿por qué se pierden las personas a pesar de supuestamente haber creído? Porque no han pasado la segunda etapa, la de la confianza total y personal en el Salvador. Presentado, por supuesto, por medio de las buenas, ¿cómo se llama? Buenas nuevas de salvación. O sea, no puede la persona considerar que ya es salvo y que ya es un hijo de Dios si no pasa la segunda etapa, en donde se encuentra realmente con Jesús y obedece al Señor de acuerdo al evangelio. Vamos a tratar de usar una ilustración, y es muy usada, quizá muy significativa también. El hecho de creer que un tren sale de la estación de Santiago hacia la ciudad de Chillán, que existe, ¿no? ¿Sí? Yo hace tiempo que no viajo en tren, pero ya existe. Y ese tren sale a cierta hora, tiene un horario de salida, y el acto de comprar el boleto en la boletería para subir a ese tren y poder viajar desde Santiago a Chillán, ¿ok? Si usted compra ese boleto, no le sirve absolutamente de nada. Escúcheme bien. No le servirá de nada si usted no sube a ese tren. Aunque usted diga: tengo el boleto, voy a viajar. Si no sube a ese tren, no le sirve absolutamente de nada. La fe completa, hermano querido, es la entrega de la voluntad, de los afectos del corazón a Cristo en totalidad. Usted no saca nada con hacer la oración del pecador y seguir viviendo su vida. No le sirve de nada. Tiene un boleto, pero nunca subirá ese tren. La fe completa es entregarse completamente al Señor, a la voluntad de Dios. O sea, en simples palabras, el Señor le dio el boleto al cielo, la salvación. Ahora tienes que subirte.
Tienes que obedecer las instrucciones del capitán. El destino es seguro si vas arriba de ese avión, por decirlo así, para que puedas volar al cielo. Los que han viajado en avión, usted sabe, las azafatas le indican el lugar, este es su asiento, y nada de cambiarse de asiento. No, este es su asiento. Póngase el cinturón. Es que todavía, póngase el cinturón. Alinee su asiento, póngalo por favor hacia adelante. No abra por favor la bandejilla, déjela en su lugar. Todo tiene un orden. Y usted puede decir, yo tengo el boleto, yo hago lo que quiero. No. Usted se sienta donde dice el boleto. Usted hace lo que dice la azafata. Ponga su mochila debajo del asiento delante. Y si es una maleta, póngala arriba. Todo es un orden. Pero a nosotros no nos gusta el orden. Somos desordenados, hermano querido. Yo no sé cómo lo vamos a hacer allá arriba. El Señor le dio el boleto, pero usted tiene que subir y seguir las instrucciones. ¿Para qué? Para poder llegar al cielo. Las obras que se creen de alguna manera meritorias, porque esto crea una confusión, por supuesto, el tema de las obras, tanto en el ámbito católico romano como en otras religiones. Increíblemente se cree que las obras son más importantes que la salvación. Y se debe lamentablemente a una lectura muy superficial de las Escrituras, muy superficial. Entonces Pablo aquí lo que hace es, de alguna manera, enfocar con toda claridad que la salvación brota de la gracia y se recibe por la fe. Y ahí dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, pasa enseguida a una segunda declaración igualmente importante, y él subraya, por supuesto, la inmensa importancia de las obras en su debido lugar. Dice, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Mire esto. El versículo 9 niega la validez de las obras del hombre carnal como medio para ganar la salvación, ya que brotan de la carne. O sea, una persona que no recibe a Cristo, que no haga los pasos que la palabra de Dios enseña al creer, al confesar, al ser un hijo de Dios, entonces las obras no le sirven absolutamente de nada. Porque nadie puede ganar la salvación por las obras. Así que aunque nosotros vamos al cementerio y murió un destacado o importante personaje de la ciudad que era muy bueno, ayudó a mucha gente, pero nunca recibió a Jesús, yo no puedo mandarlo al cielo ni decir que se esté gozando en el cielo. No es por obras. Ahora, si la salvación fuera un logro del hombre, de alguna manera entonces podríamos jactarnos de ello. Pero bajo el plan de salvación de Dios, solo Dios recibe la gloria. Entonces, buenas obras pueden ser muy necesarias, pueden ser muy útiles en la sociedad, en la que los hombres, movidos por diferentes impulsos, por supuesto, realizan, son capaces de ayudarse mutuamente. Chile ayuda a Chile. ¿He escuchado todo eso, cierto? La Teletón, todas esas buenas obras benéficas. Y claro, ahí puedo mencionar un montón más. Ahora, tales obras son de alguna manera muy estimables dentro de aquella esfera, pero no sirven de moneda de canje para comprar la salvación, ya que todo hombre, toda mujer es pecador, transgredor de la ley de Dios. Por lo tanto, por ende está bajo la condenación y necesita la salvación, y el único que puede salvarlo se llama Jesucristo. Si el hombre natural fuese capaz de ayudar en la obra de su propia salvación, podría jactarse diciendo, Dios ha hecho su parte, yo he hecho la mía. Pero aquí ninguno de nosotros podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque el único que hizo la parte para salvación nuestra se llama Jesucristo. Y aun cuando la parte humana no fuese más que el 1%, la jactancia, que es totalmente inadmisible en esto,
cuando se trata del hombre perdido, cuando se trata del hombre pecador, que se halla, por supuesto, en la presencia de su Creador y su Juez. Es imposible que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Déjeme tratar de cerrar este mensaje, a ver si puedo explicar estos puntos. La obra de Dios y las obras espirituales, mire esto. No solo es cierto que la salvación no es un resultado de las obras del hombre, sino también se revela que todos nosotros que constituimos conjuntamente la iglesia, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, Dios es el gran hacedor, quien se deleitó en trazar los planes para que de alguna manera su obra maestra fuera realizada. La iglesia que fue creada, formada por Cristo Jesús, fue creada antes de los tiempos, antes de los siglos que ya hemos pasado. Entonces Él es el creador y nosotros conjuntamente somos su obra. Escúcheme bien. Y puedo decir que nosotros, la iglesia del Señor, somos su obra maestra. Ahora, todo lo que somos se lo debemos al Señor. Todo el valor que hoy nosotros tenemos se lo debemos al Señor. Se lo debemos a la infinita sabiduría de nuestro Creador, de quien deriva, por supuesto, también todo concepto de hermosura. Sin embargo, nuestras obras, ya como creyentes, como hijos de Dios, se relacionan estrechamente con la obra de Dios. Pablo sigue diciendo aquí: creados nosotros en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la obra de Dios se realiza en Cristo Jesús, o sea, en relación estrecha con su persona y en la esfera de su obra de redención. Las obras espirituales del creyente constituyen entonces, hermano querido, algo sorprendente, algo maravilloso, algo extraordinario. Por eso que aquí nosotros debemos mirar muy bien. Entonces, las obras espirituales del creyente, como dije, constituyen el fruto de una nueva vida que ha recibido por medio de un nuevo nacimiento. Y en este sentido, como dice la Escritura y como Jesús lo dijo, el árbol se conoce por su fruto. Cuando usted dice yo soy un cristiano, las obras tienen que ser de un cristiano. El actuar tiene que ser de un cristiano. La vida tiene que representar a un cristiano. Ahora, si un árbol produce naranjas después de los años necesarios de ese desarrollo, es evidente, por supuesto, que es un naranjo. Pero si un naranjo no produce naranja después de su proceso de madurez y no da ninguna naranja, siendo un naranjo, es estéril, es inútil. De igual modo, un cristiano que no manifieste el fruto del Espíritu en su vida no sirve de nada. El que usted venga a la iglesia no le da ninguna jerarquía. Entonces, cuando vemos esto bien asimilado, este sencillo principio es fácil entender. Cuando Santiago escribe en el capítulo 2 versículo 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esta es la pelea, la lucha espiritual con el pensamiento del mundo. Entonces el mundo nos dice a nosotros: tú tienes fe, pero yo tengo obras, dice el mundo. ¿Se fija? Entonces, aquí dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. El amor de Dios es un amor transformador. Nos encuentra justos ante Cristo, ante Dios. ¿Por qué? El amor de Dios siempre nos alcanza para justificarnos.
Pero cuando recibimos este amor siempre nos lleva a donde deberíamos ir. Nos encuentra en un lugar, pero nos lleva a otro lugar. El amor de Dios que salva mi alma cambia también mi vida. O sea, Él no nos salva para que sigamos siendo los mismos. Él nos salva para que cambiemos, para que seamos transformados. Entonces las buenas obras de Dios, puedo decir que aceptan lo que realmente debemos hacer. No brotan de impulsos. No son impulsos naturales o humanos, sino de la obra del Espíritu. Porque aquí es donde nosotros debemos decir, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Un ejemplo práctico: el Señor nos llama a perdonar. Usted es bueno para perdonar, ¿cierto? No importa lo que pase, usted lo perdona igual. Te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. No, a ti no te perdono. No, nos llama a perdonar. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos erramos, todos ofendemos, todos dañamos, y de una u otra manera, unos a otros debemos perdonarnos nuestras ofensas. Entonces, las obras no han de considerarse solo como algo eventual que se manifiesta normalmente en la vida del hombre convertido, sino como una parte constitutiva del plan de Dios. Aquel plan, por supuesto, que fue planificado de los siglos y por los siglos, es el tema dominante de Efesios. Pablo lo marca muy claramente aquí. Dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, o sea, todas las obras que nosotros hacemos en Cristo, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Estas buenas obras son evidencia válida de que alguien está caminando como uno de los elegidos de Dios. Las obras no juegan ningún papel en la obtención de la salvación, pero luego que los cristianos, por supuesto, son salvos y prueben por fe que han recibido a Cristo, entonces ellos demostrarán por sus obras en Cristo que son salvos. Ahora, hay demasiados versículos, hermano, que enseñan que uno no es salvo por obras, para que cualquier cristiano crea que puede ser salvo por las obras. Tito dice algo importante, capítulo 3, versículo 4 al 8, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o la bondad de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos